Hola, y es un placer de estar con ustedes una vez más y poder compartir con todos nuestros amigos, con todos los que nos están viendo, con toda la iglesia. Es bueno compartir lo que quiero compartir en este día acerca de la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has sentido, aparte de los tiempos que estamos viviendo, a lo mejor te has sentido que sigues trabajando por algo y obrando y trabajando y no estás pudiendo lograr lo que deseas lograr? O no están sucediendo las cosas como tú deseas que sucedan. En este día quiero ver algo acerca de lo que nos dice la Biblia, de lo que está sucediendo. Y quiero que pongamos atención a esto. Vamos a estar leyendo en Ageo 1 en adelante, del 1 al 11. Ageo es un libro bien corto, tiene nomás 2 capítulos, pero vamos a leer casi todo el capítulo número 1 en este día. Y esto se trata de poner a Dios en primer lugar en tu vida, porque mi deseo, ¿verdad?, es que usted sea bendecido, que nosotros seamos bendecidos de parte de Dios cuando obedecemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? Y Él nos da la solución, nos dice cómo hacerle para poder que todas las cosas salgan bien en nuestra vida, para que lo que hagamos nos salga bien y tenga éxito en nuestra vida. Entonces vamos a comenzar en este día y vamos a leer Ageo 1 en adelante. Y quédese aquí conmigo. Mira, vamos a estar viendo Ageo 1. Dice así: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahorita le voy a explicar el contexto y qué es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces dice después el, el verso 2, dice: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por lo tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Fíjese, ahorita vamos a ver todo esto en más detalle, y es de lo que quiero hablar en este día. Y estamos hablando, si tú te has sentido o has visto que has estado trabajando y obrando y queriendo que las cosas salgan bien en tus finanzas, queriendo que las cosas salgan bien en tu vida, queriendo que las cosas salgan bien a todo tu alrededor, pero sabes que sigues trabajando y haciendo, y parece que nada se logra, parece que no tienes éxito, y de hecho no tienes éxito, y esta es la razón y el motivo por lo cual no hay éxito. Y esto le estoy hablando a todos los que estén viendo, ¿verdad? Y me estoy hablando también a mí, porque Dios nos está hablando a todos.
Entonces quiero entender lo que es el trasfondo de este libro de Ageo y lo que leímos ahorita, ¿verdad? Dios había escogido a su pueblo para que habitaran y tomaran residencia allí en la tierra prometida. Él se las entregó, se las dio, ¿verdad? Y los encamina hacia esta tierra prometida. Y estuvieron allí por cientos de años. Fíjese, estuvieron viviendo de la tierra, estuvieron viviendo del ganado, estuvieron viviendo del producto, de lo que se producía dentro de esa tierra que Dios les había dado. Y dice que es tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Yo puedo imaginarme que lo que se produciera grandísimo y buenísimo, que lo que se daba del ganado era de lo mejor, ¿verdad? Había lluvia, ¿verdad? Para sostenerlos con el agua, y estaban viviendo ahí por cientos de años, pero sabe que al vivir ahí empezaron también a pecar. Fíjese, había pecado, había idolatría, había inmoralidad sexual, estaban opresionando a los pobres y Dios, fíjese, Dios en su gracia, en medio de todo eso, porque a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de toda esta injusticia? Dios todavía mandaba a sus profetas para que dieran una palabra de parte de Dios hacia el pueblo de Dios. Y Él les mandó a Jeremías, les mandó a Isaías, les mandó a Oseas, a Miqueas y a Abdías, ¿verdad? Manda a todos estos profetas durante estos cientos de años. ¿Para qué? Para decirles que se arrepintieran, que empezaran a hacer las cosas bien como Dios deseaba, y no hicieron caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, después de 5 profetas, esa es la gracia de Dios, Dios dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y yo he dicho esto, que Dios es el Dios de la segunda y tercera, de la 30 oportunidad, ¿verdad? Y Él nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y si no tomamos esas oportunidades, ¿sabe lo que sucede? Y ahorita vamos a ver lo que sucedió. Dios empieza a trabajar de otra manera. ¿Para qué? Para llevarnos una vez más hacia lo que Él desea. Porque Él desea bendecirnos. Él no desea que estemos en esclavitud. Él no desea que estemos maldecidos. Él no desea que estemos en pobreza. Él no desea todas estas cosas a nuestras vidas que a veces decimos, no, es que Dios la trae conmigo, o es que Dios está opuesto a mí. Y a veces esto es cierto, a veces Dios se opone, y vamos a ver esto ahorita, lo que Dios hace, pero es para un propósito, para llamar la atención, por decir, llamar su atención y decir, vuélvete a los caminos de Dios. Entonces, lo que pasó aquí es que el pueblo estaba asumiendo que tenían más tiempo, que todavía, mire, después de estos cientos de años que estaban pecando, que estaban en idolatría, ¿verdad? Y estaban viviendo en la tierra prometida ya. Mire, pensaban que tenían más tiempo, y ese es nuestro error en la vida. Decimos, es que tengo más tiempo, es que todavía tengo muchos años que vivir, es que todavía mañana puedo hacerlo, es que... Y a veces sí, pero muchas veces no. Dios desea, y por eso nos dice que el día de salvación es hoy. Fíjese, esto es tan importante, que el día de salvación es hoy. Y Dios nos da esa oportunidad, y es de tomar esa oportunidad y decir, ¿sabes qué? Estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos donde estamos viviendo con este coronavirus, ¿verdad? Vamos a tomar y aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Dice Dios, aquí les estoy dando otra oportunidad para que regresen a mí. Y no regresaron, la gente, el pueblo de él no regresó otra vez a Dios. Entonces Dios permite que se los lleven cautivos a Babilonia. Fíjese, se llevan a todo el pueblo cautivo a Babilonia por 70 años. Fíjese, viviendo libres, viviendo en la tierra prometida, viviendo de lo que Dios estaba proveyendo, ahora a ser cautivos por desobediencia. Es tan importante esto. Ahora ser cautivos por desobediencia. Aprendemos mucho de lo que es el Viejo Testamento, de lo que fue escrito antes, y ahora lo aplicamos a nuestra vida en lo personal. Entonces fueron cautivos por 70 años, y sabe que Dios, por su gracia, todavía
después de los 70 años, los permite regresar a la tierra prometida para que empiecen a reedificar, para que empiecen otra vez a reedificar lo que Dios les dice que reedifiquen. Y entonces, esto es lo que sucede. Mire, lo que había sucedido era que el templo de Dios, el que era el templo de Salomón, había sido destruido por los de Babilonia, por la gente de Babilonia. Vinieron y destruyeron este templo y había quedado en ruina. Y era un lugar de adoración. Fíjense, en aquellos tiempos, Dios, de la manera que hacía las cosas, era que se edificaban los templos. ¿Para qué? Para que fuera la gente allí a adorar, para que fuera la gente allí a tener tiempo de intimidad con Dios. Y Dios les estaba diciendo aquí, todo lo que leímos ahorita, Dios les estaba diciendo que Él deseaba y quería que se reedificara el templo de Él. ¿Sabe qué era lo primero que Dios deseaba? Era el templo, y eso es representación en adoración. Y adoración es mucho más que cantar y elevar alabanzas a Dios. Adoración es rendir nuestras vidas ante Dios, ¿verdad? Que sea Dios primero en todo en nuestras vidas. Y es lo que Dios deseaba, que esto fuera primero, que reedificaran el templo primero, que fuera la primera cosa que hicieran. Y entonces, después de que salen de ser esclavos y entran otra vez a la tierra prometida, lo que había pasado 16 años, mire, 16 años desde que habían regresado a esta tierra prometida, y el templo de Dios todavía no había sido reedificado. Y por eso Dios viene otra vez a hablarles y decirles, hey, yo les había dicho que reedificaran mi templo. Es un templo para adoración, es un templo que es para mí, ¿verdad? Para tener comunión conmigo, y no lo habían hecho. Entonces esto lo vemos. Vamos a ver el verso 3 y 4 otra vez. Y quiero que lo leamos, vamos a verlo. Mira, aquí está. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Fíjese lo que había sucedido. Estaba desolada, no le habían puesto atención a la casa de Dios, no habían puesto caso a Dios, a la palabra de Dios, lo que Él les había dicho. Dios viene otra vez, dice, hey, yo les había dicho lo que hicieran primero. Y ustedes se enfocaron en otras cosas, se enfocaron en su propia casa, se enfocaron en sus propias cosas. Y esto viene a nuestras vidas también, ¿verdad? Y Dios viene a recordarnos, viene a decirnos, hey, quiero ser primero en tu vida, pero a veces se nos olvida a poner a Dios primero. Y sabe que nos enfocamos en todas otras clases de cosas en vez de nuestra relación con Dios. Y es lo que Dios está diciendo aquí, que Dios quiere ser primero en nuestras vidas. Dios quiere que nuestra relación con Él sea la primera, ¿verdad? Y después todo lo demás que venga, ¿verdad? No nos está diciendo que no podemos tener las otras cosas. Lo que sí está diciendo es que debe ser Él primero y después todo lo demás. ¿Sabe que Él lo agrega? Él lo agrega a nuestras vidas. Entonces, a veces se nos olvida. ¿Y sabe lo que empezamos a hacer? Empezamos a edificar nuestra cuenta bancaria, empezamos a edificar nuestra casa solamente, ¿verdad? Queremos las cosas mejores, los carros mejores. Otra vez le digo, no es malo tener estas cosas, pero sí es malo cuando lo ponemos a primer lugar. Cuando ponemos estas cosas en primer lugar, ¿verdad? A veces estamos trabaja y ¿sabe qué? Lo que causa esto es que nos olvidamos de nuestra relación con Dios por hacer dinero. Fíjese, tan simple y sencillo así. O a veces nos enfocamos en otras cosas. ¿Sabes qué? Es que tengo que acabar este trabajo, o su trabajo, o su escuela, o todas otras cosas. Y Dios dice, hey, te has olvidado de que yo soy primero.
¿Te has olvidado de que yo te dije que si me pones a mí primero, todas las otras cosas empiezan a salir bien? Y esto, ¿verdad? Estaba sucediendo aquí, pero lo vemos suceder hoy en día. Hoy en día. Y Dios tiene que venir una vez más y recordarnos que Él es primero y debe ser primero en todo. Y que todo lo demás después empieza a salir bien si lo ponemos a Él primero. Entonces está hablando aquí de toda clase de cosas que estaba sucediendo. Fíjese, vamos a ver el 5 y el 6 una vez más. Y lo que estaba sucediendo, dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Fíjese qué tan importante es reconocer esto. Fíjese, tenían mucho y estaban trabajando por mucho. Pero sabe que nada los saciaba. La ropa no les servía de nada. Dice que trabajaban por dinero y era como que si tenían bolsas rotas, el dinero se les iba. No sabían ni a dónde se les fue, ¿verdad? Y esto lo vemos claro en los diezmos y ofrendas, cuando aprendemos de los diezmos y ofrendas y administrar el dinero de la manera que Dios nos dice. Porque a veces usted puede hacer mucho dinero, pero no sabe ni a dónde se le fue el dinero, ¿verdad? Usted puede hacer mucho dinero, pero no puso a Dios primero. Usted puede tener muchísimas cosas, pero nada lo está saciando. Puede tener mucho en su almacén de comida, pero sabe que no lo sacia toda esa comida y se le echa a veces a perder, se le va y dice, wow, ¿dónde se fue toda la comida que teníamos? No. ¿Sabe lo que yo he visto? Con Dios, a veces usted no va a ver en abundancia al tiempo que usted desee. Y me ha pasado a mí esto. A veces pensamos, Dios, yo te estoy dando todo, tú eres el primero y estoy esperando toda la abundancia que me llegue al tiempo que yo deseo. Y no, lo que yo he visto en mi vida, en lo personal, es esto, que Dios da, ¿verdad? Y Dios sigue proveyendo y Dios sigue dando y dando y dando y dando y dando y no se termina. Y luego llega otra lluvia de bendiciones y otra lluvia y otra lluvia y otra lluvia, y yo sigo haciendo caso a la palabra de Dios y obedeciendo lo que Dios dice, de ponerlo a Él primero en todo. Y sabe que siguen llegando bendiciones de parte de Dios porque he puesto a Él primero, adorarle a Él primero, hacerlo a Él primer lugar en todo de mi vida. Y Dios sigue lloviendo y lloviendo y lloviendo, una constante lluvia, a veces más, ¿verdad? Pero está constante y constante y constante, está saciando nuestras vidas por la obediencia a su palabra. Entonces, si usted ha trabajado, ¿verdad? En su carrera, a lo mejor ha trabajado en buscar a alguien con quien casarse, ¿verdad? Y se ha hecho ese enfoque, que el primero en su vida, en vez de a Dios, y decirle, Dios, ¿a quién tú quieres? Dios, tú. Mire, mi esposa es la que ha testificado de que ella puso a Dios primero en buscar a alguien con quien casarse, y Dios le envió a todo un galán. No, pero ella dice que hubo tiempos donde se desenfocó, ¿verdad? Quiso desenfocarse aun cuando andábamos de novios, quiso desenfocarse y tener más prioridad en nuestra relación como novios, y eso empezó a desenfocarla de su relación con Dios. Y Dios tuvo que enseñarle de que Él viene primero. ¿Y sabe qué? Dios después puso todas las cosas en orden. ¿Por qué? Porque ella puso a Dios en primer lugar. Y no le estoy diciendo que todas las cosas son perfectas, que ya todo es puro gozo y todo. No, pero ¿sabe qué? Hemos puesto a Dios primero y Dios se ha encargado de todas las cosas en nuestra vida. Y cuando queremos desenfocarnos de poner a Dios primero, ¿sabe lo que sucede? Nos empezamos a preocupar, empieza la ansiedad, empiezan las frustraciones, los desacuerdos, los pleitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos desenfocamos de poner a Dios primero. Y Dios nos tiene que recordar otra vez, pónganme a mí primero,
¿verdad? Y sabe que nuestra relación se mejora, nos humillamos delante de Dios y nos humillamos delante de uno y el otro, y las cosas mejoran y siguen mejorando. Pero a veces, ¿verdad?, nos enfocamos en esto, nos enfocamos en todas estas otras cosas. Yo les hablo del dinero porque el dinero es una de las cosas que a veces nos estresa más que muchas de las cosas de nuestra vida, ¿verdad? Todos necesitamos dinero para vivir, pero a veces el dinero nos causa mucho estrés. Las cosas de la... Mire, fíjese, en esta lista que Dios da a su pueblo y que nos está dando a nosotros, la lista es de comida, son de las necesidades principales de esta vida. Son las necesidades de comida, de ropa, ¿verdad? Necesidades aún de un techo, de una casa. Él está dándonos estas tres necesidades, porque Él sabe nuestra vida y lo que necesitamos en este mundo. Pero Él está diciendo, estas tres cosas realmente no son de importancia, porque más adelante Él nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Primero busquemos eso, y sabe que Él va a añadir todas estas cosas que estamos viendo aquí. Un techo para nuestras cabezas, Él va a añadir dinero, comida, ¿verdad? Él va a añadir ropa, para qué vestir. Si vemos ese verso, ¿verdad?, de que pongamos a Dios primero en todo, y Él va después a agregar todo lo que necesitamos, y está hablando ahí de esas tres cosas principales en nuestra vida. Entonces Dios sabe, ¿verdad?, lo que necesitamos, y Él sabe darnos lo que necesitamos, y Él quiere darnos lo que necesitamos si lo ponemos a Él primero. Entonces, tan importante de seguir poniéndolo a Él primero en todo. El Salmo 1, y no lo tengo aquí, pero el Salmo 1 nos habla de ser plantados, ¿verdad?, como un árbol que es plantado. Dice, los que meditan en la palabra de Dios, meditar, ¿verdad?, es reconocer, leer, estudiar, pero también hacer la palabra de Dios. Porque cuando yo la medito, yo estoy viviendo la palabra también. Yo estoy viviendo lo que la Biblia nos dice, lo que Dios me ha dicho. Y cuando yo hago eso, fíjese, dice ahí que la hoja no va a caer, que yo voy a producir fruto, ¿verdad?, en todo lo que yo haga, y todo va a tener éxito. Y cuando Dios dice que todo, Él realmente dice que todo, y todo es todo en nuestra vida, va a tener éxito. Hasta las cosas que pensamos pequeñas en nuestras vidas van a tener éxito, desde lo pequeño hasta lo grande, ¿verdad? Su vida, su familia, su matrimonio, poniendo a Dios primero en todo, trae éxito en todo. Entonces quiero hacerlo eso bien claro para cada uno de nosotros. Yo deseo que usted sea bendecido, que sea bendecida. Yo deseo que su matrimonio sea bendecido. Yo deseo que su familia sea bendecida. Y esta es la manera de ser bendecidos de parte de Dios, de parte de Él. Fíjese, es de ponerlo a Él primero en todo. Tan importante hacerlo. El verso 8 y 9 nos dice, vamos a leer el 8, tengo el 7 y el 8, dice así: el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Entonces está advirtiendo, hey, vean, ¿verdad?, sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Y luego dice, esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada. Ok, entonces vamos a ver esto. Fíjese, porque a veces parece que Dios está trabajando en contra de nosotros, y realmente está a veces trabajando en contra de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no lo hemos puesto a Él primero. Él está diciendo, hey, yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque se nos sube el orgullo. Cuando no estamos orando, ¿sabe qué? Pensamos que nosotros lo podemos todo. Esa es la realidad. Cuando no estamos orando y poniendo a Dios primero, pensamos, oh, pues yo lo puedo hacer solo. Yo puedo hacer todo solo aquí en esta vida. Y realmente no podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer nada aparte de Él. Y también Dios, fíjese, porque ahí se nos sube el orgullo. Y ahí Dios dice en su palabra que Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al soberbio, ¿verdad? Lo mira de lejos.
yo no quiero que Dios me mire de lejos, yo no quiero que Dios me esté resistiendo. ¿Sabe por qué Dios me está resistiendo? Eso es tan importante saber, porque Él desea que veamos que no podemos. Fíjese, y también en esa misma resistencia, donde está diciendo, no van a poder seguir adelante, Él está protegiéndonos de un mal de que el enemigo tiene, ¿verdad? A veces no vemos todo el panorama nosotros, porque no somos Dios, no podemos verlo, pero Dios sí lo ve. Y a veces nos está resistiendo por el orgullo, pero también nos está protegiendo a la misma vez de que no caigamos en el mal del enemigo o en la trampa del enemigo, ¿verdad? Pero la solución es esto, es de humillarnos. Fíjese, es humillarnos delante de Dios, humillarnos delante de su presencia, y eso lo pone a Él primero. Eso es la adoración que Él desea, un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Entonces Él desea que nos volvamos a Él, ¿verdad? Yo deseo estar en el lado de Dios y deseo que Dios esté a mi lado también. Y la manera de hacerlo es de humillarnos y regresar a nuestra relación con Dios, que sea la primera, la más importante que cualquier otra relación. No estoy diciendo que otras relaciones no son importantes, pero la relación con nuestro Dios, con Jesucristo, es la primera, debe ser la primera y debe ser la más importante, la que usted se enfoca más. Y sabe que cuando esas relaciones están bien, las otras relaciones empiezan a mejorar y empiezan a estar bien también. Su relación con su cónyuge, su relación con sus hijos, su relación con otros empiezan a estar bien. Entonces, es lo que Dios desea, ¿verdad? Y todo va a tener éxito en su vida cuando ponemos a Dios primero en todo. Dios desea que paremos, fíjese, nos dice en el verso 8 y 9, que ahorita lo vimos, vamos a ver el 9, porque dice, nos está advirtiendo, ¿verdad? Que consideren bien sus caminos. Básicamente, pon un alto, fíjate en lo que está sucediendo. Y luego dice el 9, esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Fíjese, y ahí es donde Dios está básicamente trabajando en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice, si no van a ponerme a mí primero, entonces todo lo demás no va a funcionarles tampoco. Si no lo ponemos a Él primero, sabe que sus finanzas no le van a rendir. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia y por lo que he visto. Cuando algunos me han dicho, ¿sabes qué? No puse a Dios primero y todo lo que me llegó, me llegó una sustancia grande de dinero, se me fue. Como que se voló todo. Entonces digo, no, es que ponga a Dios primero en todo. Yo hablo de finanzas porque Dios nos enseña de finanzas, pero hablo de todas otras cosas también, en su familia, su esposa, ¿verdad? Ponga a Dios primero en todo, y Dios va a ir mejorando todas las cosas en toda su vida. Y sabe que si no, Dios va a estar sosteniendo la lluvia, Dios va a estar sosteniendo el rocío, va a estar reteniendo, va a estar deteniendo que caiga y que esté el rocío en nuestras vidas. Y digo, yo no quiero eso en mi vida, no quiero eso para su vida, ¿verdad? Y la solución es tan fácil, es de poner a Dios primero en nuestras vidas. Ese es mi deseo para usted, ¿verdad? Es un reto. Entonces, en este día, lléveselo como un reto para su vida. Yo le reto, ¿verdad? Que ponga a Dios primero, que sabe que olvídese ahorita de todas las cosas. El trabajo, sabe que va a haber trabajo para mañana, va a haber más trabajo. El trabajo en casa, ¿verdad? Va a haber más, siempre va a haber trabajo. No se preocupe de si se va a acabar el trabajo o no se va a acabar el trabajo, ¿verdad? Ponga a Dios primero, que sea un reto de ponerlo a Él. Usted se levanta, pongo a Dios primero. Usted antes de llamar al médico por una situación, ore a Dios. Dios desea que nos comuniquemos con Él. Dios desea
que vengamos a Él y le pidamos. Él dice, hey, que le pidamos, ¿verdad? Que toquemos la puerta y Él la va a abrir. ¿Verdad? Pero a veces vamos tocando puertas por todos otros lados, menos la de Dios. A veces vamos pidiendo a otra gente, menos a del consejo de Dios. A veces vamos con el médico, ¿verdad? Antes de orar y decirle, Dios, te pido por sanidad, por esto, ¿verdad? Y si Dios desea usar al médico, gloria a Dios. Pero vamos a Él y a ponerlo a Él primero en todo, en todo. Y estoy hablando de todo, aún las cosas pequeñas. ¿Verdad? Yo sigo aprendiendo esto, aún las cosas pequeñas, ¿verdad? Para poder con tecnología, Dios, te encargo la tecnología, Dios, no sé cómo hacerle, a veces no sé cómo que salga mejor, que salga bien. Dios, te lo pongo en tus manos. Para escribir algo, Dios, te pido tu ayuda. Dios, para poder educar a mis hijos. Dios, para poder ayudar a mi esposa. Dios, para esto, lo otro. Te necesito. Dios, aún para hacer ejercicio. Déjeme le digo esto y con esto lo dejo. Aún para hacer ejercicio. Yo soy de los que necesita ayuda de parte de Dios para hacer ejercicio aún. Fíjese, sin Él no soy constante, sin Él me canso, sin Él me rindo, sin Él no continúo. Digo, Dios, también te pongo primero en esto. Te pongo primero en esto porque deseo mejorar mi salud, pero te pongo a ti primero para que me ayudes a hacer ejercicio, para que me ayudes a mejorar, Dios, esta salud de este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y sabe que Dios me está ayudando. Y Dios me recuerda del verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y estoy aprendiendo, igual que ustedes, seguimos aprendiendo y poniendo en práctica lo que es meditar en la palabra de Dios. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos poniendo a Dios primero. Espero en Dios que este mensaje te haya hablado, que te haya movido, ¿verdad?, a poner a Dios primero. Que te haya movido y te haya sacudido un poco, ¿verdad?, de lo que a lo mejor estás viviendo o a lo mejor no realizabas que estabas haciendo, que estabas buscando otras maneras o diferentes cosas o trabajando y no viendo el progresar, no viendo el producto, no viendo el éxito, ¿verdad? A lo mejor esto estaba sucediendo en tu vida. Bueno, la solución Dios nos la ha dado de que nos enfoquemos y lo pongamos a Él primero. Déjame orar antes de irnos. Que Dios amarre y qué es lo que el Espíritu de Dios te está hablando en esta mañana, en este día, qué es lo que Él te está hablando a tu vida, ¿verdad? Vamos a orar en este día. En el nombre de Jesús, Dios, gracias por tu mensaje, por tu palabra. Dios, en este momento pedimos que tú nos hables, que tú traigas convicción a nuestras vidas, que este mensaje de ponerte a ti primero, Dios, que sea tu casa primero, que sea tu templo, que seas tú y yo y esa relación primero y después todo lo demás, Dios, te ordena en mi vida. Te doy gracias en este día, Dios, bendice a cada persona que está viendo, que está escuchando, bendícele, Señor, a la iglesia, bendice, Señor, a cada amigo, cada visitante en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así te dejo. Gracias por estar con nosotros en este día. Dios te bendiga, Dios te prospere y que tengas éxito en todo por poner a Dios primero. Solo quiero terminar con unos anuncios, ¿verdad? Tenemos nuestro Food Pantry el martes, este martes 5 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Si usted o usted conoce a alguien que necesite comida, por favor de invitarle, decirle, es un drive-thru, entonces van a tener que manejar. Si usted gusta ayudar, por favor de estar ahí a las 7:30 de la mañana para ayudar en repartir esta comida que tenemos. Aparte de eso, usted puede donar, usted puede seguir dando sus diezmos por medio de minuevocomienzo.com o enviar un cheque, ¿verdad?, al 3000 Fort Boulevard, El Paso, Texas 79930. Gracias por su fidelidad a Dios, ¿verdad? Y Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.